Todos, gracias por estar acá y quiero hacer un agradecimiento especial por esta convocatoria al Seminario Rabínico y al Museo del Holocausto, y en particular a Jacob Ruber, que es infatigable, y al rabino Ariel Burstein por la invitación. Yo, cuando puse este título, igual me voy a sentar y les voy a leer lo que traje, pero ahora, mientras nos ambientamos y nos presentamos, quiero focalizar el título y contarles un poquito el sentido del mismo. Más allá del evidente juego de palabras entre hebreos y obreros, Ariel les leyó el título Ciudad Tronante, Obreros y Obreros en Buenos Aires, 1919. La idea de la ciudad tronante era para recuperar esa metáfora tan potente que es la del trueno, porque la palabra trueno es la que está detrás de la palabra pogrom. Ustedes, quizá algunos lo sepan, otros no, la etimología de la palabra pogrom tiene que ver con eso. En verdad, pogrom sería literalmente aquello que está por encima del trueno, y por eso significa devastación, destrucción, es más que el trueno. A mí me parece realmente notable que este vocablo, originariamente ruso, se haya expandido como se expandió absolutamente a todas las lenguas. Les diría que no hay continente y casi no hay país donde no se exprese de la misma forma. Esto nos permite medir la magnitud de la importancia y de la impronta de la palabra pogrom, que está íntimamente vinculada a todos nosotros. Se dice igual en catalán, en danés, en afrikaans, del castellano hasta el esperanto, el portugués. Si revisaran, es realmente impresionante. Bueno, de ahí entonces mi intención de retomar esta idea del trueno, porque lo que les iba a compartir en este trabajo tiene que ver no solo con el trasfondo histórico, que es un poco más conocido, sino con las imágenes que se trasladan tanto a la literatura como al cine, es decir, las representaciones sobre la Semana Trágica, la forma en que se ha ficcionalizado, y a través de esa ficcionalización se han elaborado algunos de los principales testimonios, que son mucho más vívidos que lo que podemos recoger en otras fuentes. Tenemos por un lado las fuentes de los registros diplomáticos, la fuente fundamental de los periódicos de la época, que confieso que es muy angustiante de leer y de rastrear, cuando uno ve realmente en los periódicos de la época en forma variopinta, ¿no? Variopinta en el espectro ideológico, periódicos de todo color, quiero decir, anarquistas, socialistas, católicos, periódicos centrales como La Nación, La Razón, cada uno desde ya con su perspectiva, algunos con una perspectiva demonizadora que tendió a contribuir al fortalecimiento del antisemitismo, y otros con una perspectiva de denuncia, pero todos son igualmente deprimentes, porque en unos leemos los vejámenes y en los otros leemos el discurso antisemita, que es, por supuesto, insoportable la doble lectura de los periódicos de la época. De manera que de eso les voy a compartir algunos breves registros, y me voy a adentrar en lo que les decía, en la mención de las obras narrativas, las obras ficcionales desde el punto de vista de la crítica literaria, que es lo que menos se conoce, lo que no se ha trabajado. Asimismo, hace muchos años, ya para mí, aunque estamos hablando de algo centenario, entonces en perspectiva
quizá no tanto, encontré un texto de una viajera norteamericana, del cual preparé una edición, que está disponible en castellano, o sea, por primera vez tardó casi 100 años en aparecer esto, porque el texto era de cuando ella estuvo aquí en 1918-1919, y fue una testigo involuntaria de esta semana trágica. Esa viajera se llama Catherine Dreyer, y les voy a compartir las cosas del cuaderno de bitácora de Catherine Dreyer, que son realmente notables. Bueno, aclarado todo esto, también querría hacer otro par de aclaraciones. Mi nombre ya no importa, lo corremos un poquito para ahí. Que les decía, este juego que había elegido para el título entre hebreos y obreros. En verdad, con los acontecimientos de la Semana Trágica de 1919, estamos frente al primer levantamiento del proletariado incipiente en la Argentina. Es el primer levantamiento organizado como tal. No hay, ninguna de las huelgas previas tiene esta impronta, porque es el proletariado incipiente. No se parece a lo del siglo XIX y no se parece a lo que ocurría en la primera década del siglo ni en los años anteriores, del siglo XX. Y por otro lado, es el primer pogrom, como se ha dicho, pero yo daría un paso más y diría, no solo es el primer pogrom, sino es el único pogrom de la Argentina. Porque me resisto a poner al mismo nivel, no creo que debamos hacerlo, otras expresiones de antisemitismo, como los atentados a la embajada y a la AMIA, o como la doble violencia que padecieron durante los años de la dictadura militar del 76 al 83 aquellos perseguidos y desaparecidos judíos. No es lo mismo, no fue lo mismo. Este realmente fue un pogrom, el primero y único, gracias a Dios, hasta ahora. Todas las otras expresiones de antisemitismo no revistieron esta forma tan específica de lo que conocemos como pogrom, o lo que consideramos, o con lo cual podríamos hacer una analogía con acontecimientos europeos, etc. Algunos directamente no lo consideran pogrom, justamente por negar la magnitud de la represión ensañada con la comunidad judía. Desde ya que había otros sectores que incomodaban también al poder, como los catalanes, por ejemplo, de todos los sectores de inmigrantes que se estaban mancomunando para defender sus derechos, eran absolutamente revulsivos para los capitales enquistados, desde el gobierno de Irigoyen, que se dejó arrastrar en esta situación desgraciada. Porque también hay que decir que esto que se articula en 1919 tiene algunos antecedentes en el imaginario de la gente, como es ya la otra semana. Esta es la semana trágica, tenemos la semana roja de 10 años antes, de 1909, la de Simón Radovítsky en el atentado. Cuando Simón Radovítsky mata a Falcón, se consolida este huevo de la serpiente por el cual la comunidad judía queda absolutamente pegada a una demonización de lo que es lo que ellos llamaban el bolchevismo, con el anarquismo, y son los elementos nocivos para la sociedad argentina. Si pensamos que después de esto además tenemos en 1917 la Revolución Rusa y todos los ecos de la misma
en Buenos Aires, en Argentina en general, pero en Buenos Aires de manera más subida de tono, esta demonización y este temor de la clase dirigente llega a ser realmente paralizante. El irigoyenismo en 1918 está más cerca, la mejor muestra es la reforma universitaria del 18, está más cerca de actitudes rupturistas, de pensar en cambios sociales que incluyan a la gente. En el momento del 19, a mí me asombra que aún hoy se pretenda lavar la responsabilidad del gobierno de Irigoyen, la responsabilidad del Estado frente a semejante masacre. Si fue cooptado por un conservadurismo sin escrúpulos, bueno, un gobierno no puede ser cooptado de esa manera. Eso no le quita responsabilidad al gobierno de Irigoyen. Y esto no tiene nada que ver con alegrarse por la democratización del gobierno de Irigoyen. Todo eso, por supuesto, está fuera de discusión. Pero esto fue una barbaridad de la que aún hoy no han terminado de hacerse cargo nunca. Y la mejor forma de no hacerse cargo, por supuesto, es el negacionismo. Ya sea de un pogrom en una ciudad alejada como la nuestra, o ya sea de un horror de tamaño descomunal como el de la Shoah. Muy bien. Dicho todo esto, y para que todo no sea tan terrible, en la exposición, sí lo son de manera indudable los acontecimientos de la Semana Trágica, les diré que una de las cosas que más llama la atención es muy temprano para esa reacción, pero ya está en los textos de la época, en el afán de ridiculizar a este enemigo tan siniestro y tan violento, los judíos y los no judíos que se oponen a semejantes barbaridades tienden al humor. Así como está el discurso de la denuncia clara, hay un recurso intrínseco que es también una forma de aferrarse a la vida, porque estas cosas las veremos después como resoluciones posibles, literarias, etcétera, justamente para responder a la Shoah y para pensar a la Shoah. Se ha criticado, se ha planteado, para algunas películas, etcétera, de qué forma abordaban el tema, con cuánta seriedad o solemnidad o no. Lo notable es que un autor como Pini Walt, que es quizá el más conocido comunitariamente, que había escrito su crónica en Yiddish 10 años después de los acontecimientos, en 1929, y que después, gracias a la colección imaginaria que dirigía Ricardo Feierstein y a la traducción de Simcha Sne, accedimos a ese texto cuando se hicieron las crónicas argentinas en Yiddish, y luego una edición también de rescate de Pedro Orgambide en la colección de los precursores. Pini Walt se ríe, él que había sido conducido a la cárcel, que había sido uno de los más señalados porque provenía del bundismo y había protagonizado estos acontecimientos atroces, se permite un distanciamiento que le facilita la burla a este enemigo que además es tan ignorante, y ese es el punto central. El enemigo busca cualquier pretexto para masacrar, y en ese pretexto hablan de una confabulación internacional del maximalismo, donde estos pobres obreros que estaban luchando por defender jornadas de 8 horas y todos los derechos de los trabajadores, parece que en realidad eran un soviet tan peligroso que iban a llevar a la república al abismo del comunismo, y que iban a
a matar a toda la clase dirigente y a todos aquellos que estuvieran en una posición económica holgada. Estas ridiculizaciones que hacen los autores de la época se van a repetir más adelante, en la década del 30, por ejemplo, cuando otras expresiones antisemitas aparezcan, gracias a Dios no ya con la cantidad de muertos ni heridos que comparable a la de la Semana Trágica. Pero es un recurso de a ratos un poco perturbador, diría. Porque cuando lo hace un judío, que además ha sido víctima, uno entiende incluso el mecanismo de defensa y se compenetra con cierto espíritu lúdico que, insisto, lo que hace es como destripar la estupidez de este enemigo. Cuando lo hace un no judío, como Arturo Cancela, en principio por lo menos uno se pone un poco más al resguardo. Después te das cuenta de que convergen y de que son aliados y de que son amigos. Si así no fuera, no lo hubiera editado el libro de Cancela un editor judío como Gleiser. Si así no fuera, Cancela no hubiera firmado las solicitadas y los manifiestos en apoyo a la comunidad judía, etcétera, etcétera. Entonces, cuando contextuamos, nos quedamos tranquilos, pero cuando escuchamos o leemos por primera vez, vemos un título que dice Una semana de holgorio, para referirse a la Semana Trágica, y te tiemblan un poco las piernas, ¿no? El holgorio, la tragedia de unos siempre es el holgorio de otros. Y ese texto tan impresionante que es Una semana de holgorio, de Arturo Cancela, termina recibiendo el Premio Nacional de Literatura. Y es claramente una denuncia en esta clave que les estoy diciendo, en clave irónica, de la Semana Trágica. Por eso estas textualidades son tan intensas y tan interesantes, para que volvamos a ellas, para que las revisemos, para que las leamos, porque en general no son revisitadas. Yo creí que iba a leer todo esto que les había escrito y me puse a hablar, pero voy a leer igual para trazarles un poco más la panorámica. Pedro Ergambide escribe una milonga en la década del 90, que es muy bella. Después, si llegara a sobrar tiempo al final, la traje, no la voy a leer toda. Y allí dice: por eso yo estoy cantando milonga del 19, nadie me borre la historia que también hizo mi gente. Es la milonga del 11. Y es fundamental que se recuerde que esta historia también la hizo su gente, porque a veces ocurre desde lecturas de izquierda, por ejemplo, que se borra en el afán de poner en primer lugar al movimiento obrero, que fue realmente el desencadenante, y está muy bien que así sea. Queda un poco en nebulosa lo que pasó con la comunidad judía. Desde otros sectores directamente se niega todo lo que pasó con el movimiento obrero, lo que pasó con la comunidad judía. Hay una escisión dentro de la propia comunidad judía, iba a decir la grieta de aquel entonces, y dije y a veces son zanjas más que grietas, desgraciadamente. Es más intenso todavía. La escisión que se produce en aquel momento es muy tremenda, porque Alfond, que es el rabino francés, que es el encargado en aquel momento de representar a todos los judíos en la congregación, termina hablando de judíos nocivos para la patria y los judíos
los judíos bien pensantes, los judíos que contribuirían al fortalecimiento de la Argentina y al crecimiento de la Argentina. Y este discurso realmente es muy peligroso, porque cuando Alfón está diciendo eso, hay judíos que han sido matados, hay judíos que han sido vejados, hay judíos encarcelados, hay adolescentes vírgenes judías que fueron violadas en las calles durante los acontecimientos de la Semana Trágica, y de todo esto hay registro historiográfico, hay testimonios, hay documentos. Y Alfón, para diferenciarse, para proteger al resto, en lugar de denunciar, como hacen políticos e intelectuales judíos y no judíos, lo que dice es: nosotros no tenemos nada que ver con esos judíos, esos son los judíos peligrosos, nosotros somos los judíos que venimos a contribuir a la mejor Argentina. Bueno, ustedes juzgarán por ustedes mismos este punto. Personalmente me parece imperdonable. De cualquier modo, no es mayoritario, felizmente, dentro de la comunidad de la época, este pensamiento. Lo tremendo es que esa era la voz que representaba a todos los judíos. Por eso resulta tan perturbador. No es que los judíos de entonces no tuvieran solidaridad con sus hermanos, estaban atemorizados. El problema es que Alfón va a hablar con Irigoyen para diferenciarse, y que hace un discurso al resto de los hermanos de la patria, escribe una proclama, un panfleto que es realmente repugnante. Solo falta que diga: está muy bien que los hayan matado porque eran revoltosos y querían la jornada de 8 horas. Entonces, es muy tremendo. Cuando Alfón va a ver a Orgambide, iba a decir, cuando Alfón va a ver a Irigoyen, Irigoyen le dice, Alfón se presenta como representante de la comunidad judía, y hay un diálogo allí. Irigoyen le dice que bastaba con que fuera como argentino. Y es una buena respuesta, no es una mala respuesta de Irigoyen, porque ir como argentino quería decir que los judíos eran considerados ciudadanos argentinos, habían sido víctimas de este atropello, y como carta de presentación ya bastaba. Es una buena respuesta en ese sentido, si se tiene en cuenta que no se puede, como decíamos hace un rato, desagregar de eso el componente judío, porque fueron muchos más los muertos de la comunidad y los heridos de la comunidad que del resto de la sociedad, y el ensañamiento fue atroz con la comunidad. Los testimonios de la época muestran, entre otras cosas, es decir, denuncian cómo se colgaban de las barbas de los judíos talmúdicos. Hay un relato de Samuel Glusberg, Mate Amargo, donde también, ya desde el título, podemos ver la precisión y la excelente elección de este título. El mate como símbolo de la argentinidad, pero es un mate amargo. En ese texto sensacional de Samuel Glusberg, absolutamente olvidado y desconocido, que ustedes saben que es el primero que escribe realmente cuentos judíos de ambiente porteño, como él mismo lo subtitula. Estamos más acostumbrados a la tradición de la campiña, a la tradición del campo de Gerchunov, a la tradición agrícola, pero junto a esa literatura que se instituye en 1910 con Gerchunov, está esta otra literatura que se consolida más una década después, hacia la vanguardia, donde es Samuel Glusberg el padre, podríamos así decir, de la porteñidad judía.
Luego va a venir César Tiempo, etc. Si distribuimos el mapa de la argentinidad entre los escritores judíos más entrañables, precisamente yo pondría del lado de la ciudad de Buenos Aires, en primer lugar a Glusberg, como les estoy diciendo, luego a Tiempo, etc. Y bueno, del lado del campo, como ya es un ícono para el centenario, Gerchunov, ya lo saben todos, lo de los gauchos judíos. Pero no todos saben lo del lado porteño. En este cuento de Glusberg, Mate Amargo, que les acabo de mencionar, ustedes saben, él usaba un seudónimo que era Enrique Espinosa. Samuel Glusberg, esto lo firma como Enrique Espinosa, por Heine y por Espinosa. Digo, Enrique por Heinrich Heine y Espinosa, aunque lo escribe con una E inicial, por Baruch Espinosa, lógicamente. Allí en el cuento vemos esto mismo que encontramos en los testimonios historiográficos que se colgaban de las barbas como señal de desprecio. El tipo de heridas que reciben los que no están directamente muertos están descritas también en algunos documentos de época, y es emocionante y bello saber que entre quienes se ocuparon de ayudar y de atender a los heridos, casi en forma principal, yendo a las casas de ellos uno por uno para asistirlos, estuvo la doctora Alicia Moró de Justo. Esto lo sé precisamente gracias a este testimonio que les estaba contando de Catherine Dreyer. Catherine Dreyer es una feminista que llega a Buenos Aires detrás de los pasos de Duchamp, porque es una artista, una filántropa, una teósofa, y ya venía practicando la filantropía en Estados Unidos. Eso lo había heredado a su vez de su madre, con su hermana, etcétera. Se aboca a eso, y cuando llega acá establece una red de contactos con los principales intelectuales, políticos, escritores, pintores de la época. Quiero decir, está con Alfonsina Storni, se moviliza por el voto femenino, visita la biblioteca del Congreso de la Nación, bueno, hace algunas cosas típicas de los viajeros de entonces y otras realmente no tan típicas. Al establecer esta relación con la doctora Moró de Justo, es que ella puede acceder a esta información adicional de las cosas que le cuenta la misma doctora Justo de los hogares judíos donde habitaban las víctimas. Y de todo esto nos queda un testimonio maravilloso, que es, como les dije, el que figura, le dedica 2 capítulos a la Semana Trágica dentro de su libro de las memorias de su viaje a la Argentina. Voy a leerles ahí sí, de todo esto que me he leído, directamente lo de Dreyer, no los 2 capítulos desde ya, pero sí algunas cosas para que ustedes vean. Es el único testimonio de peso que contamos hasta ahora que esté escrito por una mujer y que además es extranjera. Entonces la mirada, hay una libertad en la mirada y en la opinión que también es importante rescatar. Y yo todavía estoy esperando encontrar testimonios directos de la doctora Justo, porque si ella le contó a Dreyer estas cosas, en algún lugar debe haber algo escrito por la misma doctora Justo en memoria de la Semana Trágica, ¿no? En su cuaderno de bitácora anota lo que observa y sobre lo cual se informa, con visión de conjunto, con trazos que le permiten pensar en la potencia de las movilizaciones,
no escatimando análisis ni analogías con la Revolución Francesa o la Revolución Rusa más próxima. Ella establece los paralelos. Al regresar a su tierra natal, publica en Nueva York en 1920 un libro que narra aquel viaje, que es este que les digo que nunca fue reeditado en inglés y nunca había sido editado en castellano, y que preparé esa edición hace muchos años, pero recién salió hace 3 años. De ese volumen increíble, todo un capítulo está dedicado a la huelga general, así lo titula, La huelga general, Buenos Aires, enero de 1919. Y en el siguiente retoma la perspectiva para adentrarse de lleno en el tópico de las asambleas sindicales y las huelgas, y sigue hablando de la Semana Trágica. Dreyer va contando con detalle las jornadas sucesivas, cita los diarios locales y también los periódicos extranjeros, lo cual es muy importante. Y no titubea al decir que fueron las pésimas condiciones con las que contaban los trabajadores lo que impulsó la huelga, que ella compara con un rayo, estamos otra vez con las metáforas de los truenos, aunque no es lo mismo un rayo que un trueno, o una bomba, y que juzga muy bien organizada. Y este es un detalle importante, porque tenemos documentos nuestros de la época que se habla como de la desorganización, de estas huelgas, del caos. Para la mirada de esta extranjera, esa huelga estuvo muy bien organizada. Los talleres de la fundición de Alfredo Bacena, que es donde ustedes sabrán que se originó el problema, el general Luis de Lepiane, los anarquistas, la Fora, todo pasa por su lente. Aquí solo nos detendremos en algunos puntos bien personales, donde la singularidad amplía nuestros registros de esa historia ya narrada. Para ella los sucesos son emocionantes, así lo dice. Y si bien se posiciona del lado esperable, también es preciso decir que se nota su distancia respecto de los obreros. Cito: durante todo el día del viernes 10, los únicos ruidos que se escucharon en la calle eran el retumbar de los grandes motores de las camionetas que iban y venían transportando su cargamento de soldados armados para salvaguardar el puerto y la fábrica Bacena. Desde la ventana de mi balcón, o sea, esa es la perspectiva de la observadora, porque además tiene miedo de andar por la calle y de que le pase algo. Desde la ventana de mi balcón pude observar muchos pequeños incidentes que me permitieron comprender los alcances de la huelga. A las 10 en punto, las ametralladoras comenzaron a disparar y el intenso ruido continuó por media hora. O sea, va subiendo el tono, desde que ve los pequeños incidentes hasta todo esto que va avanzando. El 11 de enero, junto a las oficinas del diario La Nación, donde agentes armados impedían el acceso, al llegar casi al cruce, un hombre intentó pasar entre los agentes de policía, y entonces comprendí cómo habían muerto muchos inocentes el día anterior, ya que si la policía se hubiese visto forzada a disparar, la bala me podría haber dado a mí, tanto como a quien iba destinada. Ella es consciente de la importancia de sus propias anotaciones en el diario personal, donde apunta que la ciudad se había vuelto desierta y que el odio de clases se podía observar en esos pequeños incidentes que decía antes. No existe otro testimonio como el de Dreyer. Pinnie Wald fue protagonista de los incidentes, ella es testigo, lo cual hace una diferencia importante, pero como tal, como testigo, repara precisamente en Pinnie Wald y en la trama novelesca que lo rodea, la de un partido maximalista en el Río de la Plata. Cito: de acuerdo a esta historia, un joven de aproximadamente 30 años llamado Pedro Wald fue electo presidente maximalista y Jean Salstock jefe de policía. Dicen los rumores que Wald murió en prisión y que alrededor de 2000 maximalistas han sido capturados y embarcados en una nave que convenientemente naufragará en el Cabo de Buena Esperanza. Como ustedes sabrán, y si no se los cuento, Wald no murió en prisión, pero lo muestro para que se den una idea del estado de confusión de la información en la época. Y así circulaba, y así iba a los diarios del mundo, y así volvía. Poco después nos aclarará que Wald no era bolchevique, sino un judío inocente sin tendencias radicales, igual venía del bundismo, ¿no? Sus opiniones las tenía, que escribía en el periódico judío Die Presse.
Superposición que se explica porque los ánimos se caldearon bastante y se confundió a rusos con judíos. Y esta es la clave que está en todos los testimonios de la época, en las novelas, en los discursos historiográficos, en la prensa, esta superposición entre rusos y judíos. Los judíos eran atacados porque se los tomaba por rusos y los rusos eran considerados bolcheviques. Son siempre palabras de Dreyer. Muchas compañías ya habían cesanteado a todos sus empleados rusos y judíos. Este detalle también me parece importante. Es decir, ya antes de la huelga, por el enorme prejuicio de los ecos y los efectos de la Revolución Rusa en Argentina, ya se habían cesanteado, y es cierto lo que dice Dreyer, a muchos judíos, por el solo hecho de ser judíos, por el temor de esta asociación judío-ruso-bolchevique. Este cuadro de época es una denuncia, y la amistad incipiente de Dreyer con Alicia Moró de Justo, como les contaba recién, le permite comprender aún más profundamente la injusticia en carne viva, ya que Moró, cito, iba a los hogares judíos a curar heridos. Y la descripción que hacía la doctora de la devastación en estos hogares era muy gráfica. Siempre está hablando Dreyer, no yo en esto. Los libros habían sido rotos o quemados, los muebles hechos pedazos, y muchos inocentes fueron heridos a consecuencia de la confusión suscitada por la noticia que apareció en el periódico. La responsabilidad de la prensa fue total. La autora concluye con la siguiente afirmación: este fue el primer ataque contra los judíos de la historia argentina. Es decir, que ya ella, a tiempo real, apuntala esta hipótesis de primer pogrom que nosotros también sosteníamos. Tales episodios, más allá de lo triste de la pintura, le insuflan una esperanza, pues al mismo tiempo que Dreyer advierte los atropellos a judíos y no judíos en aquel contexto único, toma una conciencia cabal de los alcances de las movilizaciones, en las que ya creía en términos teóricos. Cuando ella iba a viajar a la Argentina, los conocidos y los amigos le habían avisado que tuviera mucho cuidado porque era un país peligroso. Si al comienzo del capítulo había confesado que antes de su viaje mucha gente le había advertido acerca de esta peligrosidad de Sudamérica, recordándole sus constantes revoluciones, cosa que ella había considerado anacrónica, porque ella decía, pero las revoluciones ya fueron en el siglo XIX, cuando se independizaron de los españoles, no había medido esto. La experiencia directa le permite comprender, cito, comprende que estaba equivocada, ya que el espíritu de la revolución todavía acecha en esta gran tierra de disturbios, y se alegra abiertamente de encontrarse acá, cito, en una época en la que una nueva ola de la búsqueda de lo inalcanzable se extendía por toda la ciudad. Bueno, voy a dejar Dreyer para compartirles otros testimonios igualmente importantes, tan desconocidos como este. Para ello, lo que voy a focalizar es una publicación que seguramente sí escucharon mencionar, que es la famosa revista Martín Fierro. La revista Martín Fierro de la época de la vanguardia, cuando estaban los dos grupos de Florida y de Boedo. En el grupo de Florida estaba Jorge Luis Borges, en el grupo de Boedo estaban los realistas, socialistas, etcétera, para hacer una dicotomía muy, muy abrupta, y eso tampoco fue tan así. Esa revista sale por primera vez en 1919, por eso la estoy trayendo y tomando. Salen solo 3 números, se interrumpe y recién vuelve a salir en 1924, que es cuando se hace más famosa. La gente en general conoce la famosa revista Martín Fierro por esta segunda época, por el 24. Y pasan las principales plumas de la Argentina, todas las que ustedes se imaginen, Oliverio Girondo, es realmente, hace época. Lo que me interesa en relación con nuestro tema es que se distribuyen unos volantes para promocionar el lanzamiento de la revista Martín Fierro en 1919. Son unos
Volantitos son todas cosas desconocidas estas que les cuento. No son unos volantitos, son una propaganda para que la gente, cuando esté por primera vez en las calles las revistas, vaya a comprarla, lógicamente, y se empiece a suscribir incluso. Este lanzamiento se concreta en marzo de 1919. Entonces, en todas esas semanas previas se distribuyen los volantes. Les voy a contar qué decían esos volantes. Cada una de estas cosas que les voy a leer es de un volante aislado, no es que están todos estos textos juntos, son volantes sueltos. En un volante se dice una cosa, en otro volante se dice otra, en otro se dice otra. Si entiende usted los telegramas del presidente Irigoyen, no lea Martín Fierro. Todos terminan diciendo lo mismo. No lea Martín Fierro, periódico bimensual que aparecerá el 15 de marzo. Pero hacen la propaganda por la negativa. Como un programa de lo que ellos no son ni serán. Si entiende usted los telegramas del presidente, entonces no lea Martín Fierro. Si usted cree que con la aplicación de las leyes de residencia y defensa social pueden resolverse las cuestiones obreras, no lea Martín Fierro. No era una revista de judíos, ni había cada tanto algún judío esporádico como Bluesberg pasa por Martín Fierro. Si a usted le preocupa seriamente la elección de una corbata, no lea Martín Fierro. Si usted lamenta que no haya un cardenal argentino, no lea Martín Fierro. Si usted cree que el comisario siempre tiene razón, no lea Martín Fierro. Si usted cree que para terminar una huelga de ebanistas es necesario apelar a un general de artillería, no lea Martín Fierro. Si en enero de 1919 fue usted guardia blanca, no lea Martín Fierro. Si en su modesta opinión las ideas se deben combatir a palos, no lea Martín Fierro. Si usted cree que solo a los extranjeros se les ocurre pedir aumento de salario, no lea Martín Fierro, periódico bimensual que aparecerá el 15 de marzo, etc. Un siglo después, estas expresiones de xenofobia, de racismo, de discriminación, de represión, todavía las tenemos tan vigentes, ¿no? No han claudicado, y me parece que el sentido de estas jornadas precisamente es conjurarlas en voz muy alta para que nunca más vuelvan a estar entre nosotros. Muchas gracias.